Bueno, Mariana ha hablado sobre un pacto y creo que lo necesario para empezar esta conversación es ¿por qué un pacto? ¿No? ¿Por qué es importante en el Perú? Y creo que hay muchas respuestas que podríamos dar, pero he seleccionado tres que me parecen bien importantes. Una es que si ustedes revisan la estadística de cuántos ministros de educación han habido en los últimos 60 años, hemos tenido 54 ministros, es decir, un promedio de un ministro un mes por año, ¿no? La segunda razón por la cual creo que es importante un pacto es porque en el transcurso de todas estas décadas pues hemos emprendido una serie de reformas educativas de distinto tamaño, algunas reformas integrales, otras reformas mucho más puntuales, pero todas han sido desactivadas en el tiempo. A veces porque no funcionaron, pero la gran mayoría de las veces se reemplazaron simplemente sin previa evaluación de si valía la pena o no valía la pena desactivar esas reformas. Y creo que una tercera razón importante por la que los pactos merecen la pena en un país como el Perú es que todos los planes que hemos formulado en las últimas décadas han sido planes de escritorio, es decir, planes hechos con la mejor voluntad por técnicos, pero que en la práctica pues no tenían el respaldo, podían haber tenido el respaldo legal, pero no el respaldo, digamos, real que viene de la población, ¿no? Por eso creemos que es bien importante un pacto y pues ¿a qué nos puede ayudar un proceso como el que el Consejo Nacional de Educación está liderando en este momento con la formulación del proyecto educativo nacional, ¿no? Es un proyecto que continúa, digamos, el esfuerzo que se hizo del primer proyecto que cubre el periodo 2007-2021, se proyecta hasta el 2036 y lo que busca esencialmente es, en primer lugar, buscar ese consenso para definir una agenda de prioridades, que básicamente esté basada en el consenso, en un proceso muy amplio de participación de distintos actores de la población. La situación que tenemos ahora respecto de cuando hicimos el primer proyecto educativo nacional es muy distinta. Cuando se hizo ese proyecto, pues más o menos hubieron 10,000 personas de todo el país que participaron, pero ahora los medios de comunicación, las herramientas que tenemos para que participe la población son muchísimo más potentes y mucho más amplias, ¿no? Y es posible que ese número de 10,000 personas pues sea multiplicado por 15 o 20 en su potencialidad, ¿no? Lo segundo que es bien importante respecto de por qué un proyecto educativo nacional es darle sostenibilidad y pues continuidad a la visión y a las políticas educativas, ¿no? En un contexto en el cual las autoridades cambian mucho, el tener un proyecto que se convierte en una política de Estado como fue el proyecto educativo nacional que actualmente es vigente, resulta indispensable, ¿no? Y eso solo es posible si es que ese proyecto está inspirado, digamos, por las distintas voces que puedan venir de la sociedad. El Consejo en eso es solamente un instrumento que lo que hace es escuchar, darle coherencia a todas aquellas opiniones que puedan venir de los distintos actores. Otra cosa que es importante en este trabajo que hace el Consejo es que está adoptando un enfoque que supera lo que hasta este momento se ha venido trabajando en el tema educativo. Y es un enfoque centrado en la persona y en una educación a lo largo de la vida.
la mayor parte de los planes, por no decir todos los planes que hemos concebido hasta este momento, son planes que lo que hacen es mirar la educación escolar, ¿no? La educación formal, esa educación que dura hasta el término de la universidad. Pero eso ya no es válido en una sociedad como la que vivimos. Una sociedad como la que vivimos requiere que la población trabajadora, la población que pasó por el sistema educativo, tenga procesos de educación permanente, que pueda acceder a certificaciones periódicas de sus habilidades, y para eso el sistema educativo tiene que organizar los sistemas de formación, de capacitación que sean necesarios, ¿no? Y finalmente, el proyecto es importante porque necesitamos priorizar cuáles son aquellos nudos críticos que tiene el sistema. No deben ser muchos, deben ser pocos, ¿no? Y cuáles son las soluciones a esos nudos críticos. Y esa es quizás la tarea más difícil de un trabajo del consenso, ¿no? Porque ahí donde se busca la participación de muchos actores para que opinen, pues cada uno quiere que su parte figure como prioridad, ¿no? Ese esfuerzo es quizás la tarea más importante en términos de búsqueda de un grupo de prioridades indispensables para el proyecto educativo nacional. Una cosa que es importante en la formulación del proyecto es que las miradas que hay que tener para poder formularlo, pues tienen que ser de tres órdenes, ¿no? Hay una mirada que es una mirada más global, mundial, ¿no? Que tiene que ver con todo el tema del aporte de la educación hacia la construcción de una convivencia, de una ciudadanía que no solamente sea local, sino que sea global. Lo segundo es que hay que mirar la perspectiva, y en esa perspectiva la cuarta revolución industrial es algo que ya tenemos que empezar a pensar cómo incorporarla, digamos, en nuestras prácticas educativas. No hay que esperar que ella llegue, hay que preparar los centros educativos, hay que preparar a los profesores, hay que preparar los cuadros gerenciales para poder actuar en ese escenario. Y todo el cuidado ambiental es otro de los temas que indudablemente preocupa a la comunidad mundial. Hay otro tipo de temas que tienen que ver con el desarrollo nacional, y ahí hay grandes respuestas que el sistema educativo tiene que ayudar a ofrecer al país, ¿no? Uno es cómo crecer sin pobreza, o cómo crecer sin que la pobreza, digamos, continúe en los niveles que existen, sino que sea reducida drásticamente. ¿Qué hacemos con la revolución demográfica? En realidad, los cambios en la estructura de la población a lo que nos van a llevar es a que el crecimiento de las modalidades educativas que van a haber en el futuro van a ser modalidades más costosas que las actuales. Es decir, vamos a tener más gente con educación superior, más exigencia de posgrados, creación de capacidades para la población adulta. Eso cuesta más que lo que cuesta, digamos, formar en la educación primaria. Entonces hay todo un tema ahí en términos de demografía que hay que atender, todo el tema de competitividad, emprendimiento, empleo formal y empleo digno. ¿Qué hacemos con el 1,5 millones de ninis que hay en el país, ¿no? ¿Qué oportunidades educativas? ¿Cómo recuperar a ese tipo de gente? ¿Qué hacemos con el 70% de informalidad que hay? ¿Cuál es el papel que la educación puede tener en la reducción de la informalidad, ¿no? ¿Cómo contribuimos a un Estado eficiente, moderno, a todo el tema de los valores, de la ética, que es un tema muy presente actualmente, y a una cultura de paz que siempre es una amenaza en el país, ¿no? Y hay desafíos que tienen que ver con el propio sistema educativo, ¿no? ¿Cuál es la escuela del futuro? Hemos discutido muchísimo en este evento sobre la importancia y el papel protagónico que tiene el estudiante y tiene la escuela, ¿no? ¿Qué va a pasar dentro de 3 quinquenios, ¿no? La escuela va a ser la misma que
la actual, cómo van a impactar las nuevas tecnologías en los diseños arquitectónicos, en las metodologías de enseñanza, en todo el proceso de aprendizaje y autoaprendizaje de las personas, cómo impulsar la creatividad, la curiosidad, la investigación, ¿no?, que es uno de los objetivos principales que hay que desarrollar en el sistema, cómo contribuir a la creación de no solamente de competencias individuales, sino competencias familiares y competencias para toda la nación, ¿no? ¿Qué hacemos con la alfabetización? Tenemos 1,5 millones de analfabetos todavía en el país, en pleno siglo XXI, segunda década del siglo XXI, hay 1.350.000 analfabetos, ¿no? Y eso sin contar los analfabetos funcionales, es decir, aquellos analfabetos que, o alfabetizados que están en riesgo de retroceder al nivel de analfabetismo, ¿no? ¿Y cuál es el desafío de la alfabetización digital? Todo el tema de la gobernanza, la formación del talento humano para el cambio, ¿no? No solamente me refiero a la formación de cuadros gerenciales, sino también los docentes, y las responsabilidades público-privadas, ¿no? No agoto todos los temas, pero estos son parte de los más importantes que tenemos que discutir, digamos, con distintos actores de la sociedad para poder, digamos, hacer la formulación del proyecto. Termino muy rápidamente con contarles cómo es la programación del proceso. En realidad estamos en una primera etapa en la cual lo que estamos haciendo es evaluar el actual proyecto educativo y preparar toda una serie de materiales que nos van a servir para discutir con la sociedad, con distintos actores de la sociedad, los distintos aspectos que va a cubrir el proyecto educativo nacional. Una segunda etapa que ya empezó y que, por ejemplo, el CAE Educación forma parte de sus actividades, es hacer conocer que estamos trabajando un proyecto educativo nacional y pues que va a haber todo un proceso de desarrollo de consulta, ¿no? Consulta que se va a realizar entre marzo y septiembre y será en los meses de octubre, diciembre, que vamos a consolidar todo ese proceso de consulta y esperamos que entre enero y marzo del 2020 pues el proyecto educativo nacional esté aprobado, y nuestra meta indudablemente es que la aprobación no sea una simple aprobación de un documento, sino como fue el proyecto educativo vigente, que sea un documento convertido en política de Estado, es decir, que todos los gobiernos deben respetarlo y deben procurar su cumplimiento, ¿no? En ese marco, indudablemente va a ser bien importante de que el proyecto en su contenido no solamente proponga objetivos o aspiraciones que justificadamente buscamos alcanzar, sino necesitamos también algunos indicadores muy claros que nos faciliten la evaluación, el seguimiento, el monitoreo de las distintas actividades contenidas en el proyecto. Muchas gracias.